¿Qué tal? Con el gusto de saludarlos, su amigo, licenciado Martín Vargas Contreras y licenciado José Luis Ortega Covarrubias. El día de hoy es un día muy interesante porque vamos a iniciar con unas cápsulas informativas que vamos a estar publicando de manera quincenal a través de las diferentes redes sociales del colectivo Michoacano de Derecho, con la intención de hacer del conocimiento a la población de temas jurídicos de interés, temas que puedan ser susceptibles de fácil entendimiento, porque luego se habla de manera muy técnica o se busca en ocasiones por parte de las personas tratar de leer la ley para resolver alguna situación. Sin embargo, pues estas cápsulas tienen como finalidad el que podamos de una manera, con un lenguaje lo más llano posible, hacer entender un tema. Para ello, pues bueno, estamos ya en agosto, estamos a un mes de septiembre y como todos saben, pues bueno, hay una campaña bastante interesante en el mes de septiembre en relación al testamento, donde pues bueno, diversas notarías llevan a cabo el tema de descuentos en la elaboración de los testamentos. Sin embargo, pues bueno, muchas veces las personas desconocen cuál es la función o cuál es la finalidad de un testamento y cuántos tipos de testamento existen. Y lo más importante, que a veces pues nos dicen que en septiembre es el mes del testamento, pero yo creo que queremos ir a hacer el testamento el día 30, ya no alcanzamos, o simplemente por desconocimiento, pues bueno, no se lleva a cabo. Para lo cual, pues bueno, el día de hoy vamos a estar aquí platicando con José Luis. La idea es que esta sea una plática, una charla de fácil entendimiento para hablar precisamente de esta parte de los testamentos. Y bueno, ¿qué es un testamento en sí, José Luis, en esencia? En esencia, el testamento es un documento unilateral que presenta una persona ante un notario público y que se registra pues con la finalidad de que a su fallecimiento sus sucesores legítimos, o en este caso a las personas que él designe, se adjudiquen ya sean derechos, obligaciones o todo tipo de bienes que pudiera tener él en vida. Tema muy concreto, entonces, es ese documento ante notario público con el cual vamos a poner un poquito de ejemplo. No voy a poner ejemplo contigo, ya lo he hecho en otras ocasiones, pero sí. Asumo yo el ejemplo. Mi padre fallece, deja un inmueble y evidentemente antes de fallecer dejó un documento ante notario público con el cual pues hace más fácil la transferencia de este inmueble a sus herederos, que en este caso pues bueno, en teoría somos los hijos y la esposa si le sobrevive. Entonces estamos en este supuesto en el que una persona fallece y tiene bienes. No solamente, hay que aclarar esa parte, no solamente se heredan los bienes materiales, porque luego pensamos que pues bueno, me van a heredar la camioneta o la casa, pero recordemos que si la casa tiene un gravamen, si la casa tiene una deuda, también vas a heredar las deudas. Obviamente las deudas se heredan hasta donde te alcance pagarlas, porque también... Sí, no vas a poner de tu bolsa para pagar las deudas de tu papá. No estamos hace 100 años, cuando en las haciendas yo dejaba una deuda en la tienda de raya y mis hijos tenían que seguir trabajando para poder pagar esta deuda. Entonces, este testamento, pues bueno, en esencia, la forma correcta de llevarlo a cabo es ante notario público. Sin embargo, hay una clasificación de testamentos que vale la pena en este momento aclarar, porque a veces asumimos que solamente los bienes o las casas, los terrenos son susceptibles de heredar. Sin embargo, también hay bienes dentro de los ejidos, dentro de las comunidades que son susceptibles de llevar a cabo como tal un testamento, que aquí entraríamos en una dinámica de dos procedimientos, una en la que vamos a encontrar el testamento y la otra a la que se le va a denominar el famoso sobre de sucesión, si no me equivoco, lista de sucesión. Pero bueno, es que ya en la práctica nos ha tocado en alguna ocasión de ser un ejidatario, es que mi papá dejó sobre de sucesión, pero es porque esta lista, precisamente cuando se lleva a cabo dentro de un trámite ante el Registro Agrario Nacional, la persona pues determina quiénes van a heredar a su muerte sus bienes, y esa hojita se dobla, toman un sobre, la meten y resguardan el sobre, porque no va a ser abierto hasta el fallecimiento. Pero bueno, yo creo que valdría la pena iniciar por este tipo de testamento,
que podríamos llamarlo así, testamento administrativo ante la propia autoridad, y el testamento que en las mismas condiciones se podría llevar a cabo ante una notaría pública. Entonces, pues, hablemos un poquito del famoso sobre o lista de sucesión. Ok, mira, el artículo 17 de la ley agraria establece que todo ejidatario, y bueno, en la ley como tal, maneja que solamente son ejidatarios, pero esto se extiende también para vecindados, para posesionarios que pertenezcan a algún núcleo ejidal y que tengan derecho sobre tierras ejidales. Entonces, el artículo 17 señala que estos sujetos agrarios, que así se le conoce, tienen la facultad de poder depositar esta lista de sucesión ante el Registro Agrario Nacional, en la cual ellos van a decidir quiénes los van a suceder a su muerte, quiénes van a ser las personas que van a tener el derecho de posesión y el carácter con el que ellos tenían en posesión las tierras a su muerte. Entonces, en el artículo 17 se señala esta parte. Y bueno, ya tomando en consideración este artículo, también el mismo 17 señala que también esta lista de sucesión o este testamento agrario, como coloquialmente se le conoce, se puede hacer ante un notario público. O sea, estamos hablando de que esta lista de sucesión, ahora sí, no es única y exclusivamente un trámite administrativo ante la propia autoridad registrador, en este caso el Registro Agrario Nacional o el RAN, o como muchos lo llegan a señalar, la Secretaría de la Reforma Agraria, por allá de los años 90 cuando nació y todavía sigue la parte, pero bueno, la Oficina de la Reforma Agraria o el Registro Agrario Nacional. En esencia, entonces, el trámite o la lista de sucesión se deposita directamente ahí en un trámite. ¿Qué necesitamos para poder depositar nuestra lista de sucesión? O sea, pensemos, yo soy ejidatario, tengo 2 parcelas con sus respectivos certificados parcelarios, tengo un certificado de tierras de uso común y pensemos que tengo, muy importante, 2 solares con títulos de propiedad que en esencia formaban parte del ejido, pero esta parte se vuelve interesante de saber si forman o no parte de esta lista. Pero ¿qué requisitos ocuparía yo para ir a depositar en este momento ante la propia autoridad administrativa mi lista? Sí, como usted dijo, licenciado, los mismos documentos, certificados parcelarios, certificados de uso común, son los que usted necesita para ir a registrar su lista de sucesión. Usted acude ante el Registro Agrario Nacional y nada más con sus documentos básicos, con lo que sería su INE, su CUR, su acta de nacimiento, para acreditar su personalidad y sus generales, edad, a qué se dedica y toda esta situación. Y ya con esos documentos usted acude ante la autoridad administrativa a registrar su lista de sucesión y señalar en esta lista quiénes lo van a suceder al momento de su fallecimiento. Yo puedo elegir a quien desee, o sea, puedo elegir a alguien que esté fuera de mi núcleo familiar, sí. Mi esposa, mi hijo, o sea, puedo señalar y decir, pues, ¿sabes qué? Le voy a dejar todo a un pariente lejano o a una persona que evidentemente determine. En este caso sí, porque estamos hablando de testamentos, es tu voluntad, es la manifestación de la voluntad de un testamento. Entonces, si tu voluntad es darle, pues a lo mejor algún sobrino que te caiga bien, o que te haya cuidado durante tu vejez, aquí no hay limitaciones. Tú puedes inscribir esta lista a favor de quien tú gustes y tienes la opción de elegir hasta 5 personas. Ok, 5 personas a las que se le va a dar en porcentaje. No, porque a la persona que tú señalas en primer lugar es a la que se va a adjudicar la totalidad de estos bienes. La segunda persona es, en caso de que falte la primera, le correspondería a la segunda. Entonces aquí en este caso la segunda, si quisiera adjudicarse los bienes, tendría que acreditar el fallecimiento de la primera persona para poder ser él ser el que se adjudique. El sucedor de los... Es correcto. Ahora, sí, porque es una lista que se hace en orden de preferencia. Ok. Es como lo que les preguntan a los padres de que, ¿cuál hijo es al que quieres más? Y es el primero que va a aparecer en la lista. El primero que va a aparecer en la lista. Y el segundo, al que quiere un poquito menos, lo va a poner en segundo. Y así ahora, sucesivamente. Hay una triste realidad dentro de estas oficinas que evidentemente la oficina que atiende parte de casi el 90% del estado de Michoacán se encuentra aquí en Morelia, pero eso genera una cierta saturación, que era lo que comentamos en un momento. Este trámite administrativo en un momento dado lo podemos llevar
a otro plano, que sería poder presentarlo ante notario público. Es correcto, sí, tienes esta opción. Mira, yo recuerdo una vez que planteamos también así hablando una vez sobre este tema de los testamentos agrarios, que decía que va el ejidatario va al Registro Agrario Nacional y registra su lista de sucesión, pone a sus sucesores y ya sale de la oficina del Registro Agrario, ya va en el camino y dice, ay, es que ¿sabes qué? Ya me arrepentí de los que puse en mi lista de sucesión. Precisamente me llevaron de buenas, ajá, pero ya de regreso ya me llevan de malas. Ya me hicieron enojar y ya no quiero al que se quede el que puse en primer lugar. Y de pura casualidad va por la carretera y se encuentra una notaría. Entonces él va a la notaría. ¿Sabes qué? Quiero hacer un testamento agrario por mis bienes. Por tema coloquial, ajá, ¿no? Porque no existe como tal la figura del testamento agrario, pero se haría un testamento de mis bienes agrarios. Pero ¿cuál sería, para que este testamento tenga validez, qué tendría que hacer la notaría? Ok, bueno, ahí ese es un tema muy interesante también. La notaría, pues los notarios, como la misma ley del notariado lo dice, es un experto en derecho, es un ilustre, una persona ilustre en la materia de derecho. Entonces él tiene que tener todo el conocimiento y él tiene que hacer el testamento con las mismas características de una lista de sucesión. O sea, las mismas características que tiene la lista de sucesión que se inscribe en el Registro Agrario Nacional, esa es el mismo formato que el notario tendría que tomar para hacer el nuevo testamento. Y evidentemente ese testamento tendrá que ser inscrito por parte del notario ante el Registro Agrario Nacional. Registro Agrario Nacional. Ahora, ya lo hice por lista de sucesión de manera administrativa. Bueno, ahí, si no mal recuerdo, ahorita tocando la temática del tema de las bodas masivas, que ahora el director de Registro Civil ha impulsado mucho a nivel estado con la intención de regularizar matrimonios, actas de nacimiento y declaraciones. Entiendo que también ha habido procesos de levantamientos de listas de sucesión, o esos ya no están actualmente vigentes. Digo, cuando se generó la parte del procede, que empezaron a regular los ejidos, entiendo que muchas personas ahí levantaron su lista de sucesión cuando se les levantó todos los datos para emitirles sus nuevos certificados parcelarios ya con ubicación y cuadro de construcción al reverso y demás. Pero actualmente no tenemos programas, ¿verdad? Sí hay. De hecho, hace como un año hubo un programa de registro de listas de sucesión en Ario de Rosales. O sea, directamente el personal del Registro Agrario Nacional va al municipio, va al ejido y le anuncia a todos los ejidatarios a través de su comisaría de ejidal: va a haber una campaña de registro de listas de sucesión. Tráiganse todos estos documentos, la lista de documentos que necesitan para hacer su trámite o su lista de sucesión. Ellos ahí en ese momento, de la propia mano del ejidatario, hacen la lista, ponen ellos a sus sucesores y ellos mismos inscriben estos documentos en el Registro Agrario Nacional. Ahí esto con la finalidad pues de facilitarle a los ejidatarios el hecho de, como tú decías, tener que venir hasta el Registro Agrario Nacional, que es una sola oficina para todos los ejidos que hay en el estado. Pero digo, aquí lo ideal es que evidentemente, pues digo, si no tengo acceso a una campaña, a un programa de esta naturaleza, y evidentemente la oficina se encuentra saturada, pues también el poder llevar a cabo testamento de notario público, que bueno, en esta parte, pues ahora sí que tenemos notarios prácticamente en todo el estado. Eso sí, no es algo que encontremos totalmente saturado. Ahora, llega el momento complicado, el más difícil de todos. Fallezco, pero dejé lista de sucesión. ¿Qué necesita la persona para abrir la lista de sucesión? Porque entiendo, bueno, el tema es, ¿tengo la lista de sucesión o tengo el testamento inscrito en el Registro Agrario Nacional? E inmediatamente eso me facilita todo el procedimiento de transición de los bienes de quien fallece para quien hereda. Mira, aquí la ventaja en materia agraria, que la persona, bueno, primero tienes, conforme al reglamento interior del Registro Agrario Nacional, tienes que acreditar que tienes un interés en los bienes del ejidatario. Entonces solamente tienes que, con tu acta de nacimiento,
y la CUR del extinto ejidatario, con eso tú puedes abrir el sobre de lista. Aunque tú no aparezcas como beneficiario, tú puedes abrir el sobre. Este procedimiento en la literalidad no requiere de un abogado, simplemente ir, formarte, tomar una ficha temprano a las oficinas del RAN, llevar la documentación que vamos a estar dejando aquí en la pantalla, o vamos a dejar en un link para que la conozcan. Y con estos datos, sin tener acceso, o sea, sin tener conocimiento de que exista lista de sucesión, presentarme en las oficinas, entrar y pedir que se abra la lista de sucesión acreditando que tengo interés jurídico para ello. ¿Qué costo tiene el llevar a cabo este trámite? Este no tiene ningún costo. Es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Sí. Ahora, se abre la lista de sucesiones en ese momento. Supongamos, voy yo por el tema de que mi papá en vida fue ejidatario. Sabiendo o no si dejó lista de sucesión, sabiendo o no si dejó testamento, me presento ante las oficinas, presento, ahora sí como lo decíamos, el documento con el que acredito mi interés jurídico, un acta de nacimiento, el documento con el que acredito que mi padre ha fallecido, su acta de defunción, mis documentos principales que serían seguramente mi INE, alguna situación de CUR por cualquier situación de que no venga certificada, y el tema de los documentos con los que en vida papá acreditaba ser titular de 1, 2, 3 parcelas. En ese momento se abre el sobre e inmediatamente se inicia el proceso para que la persona que se encuentre en el primer lugar de la lista pase a ser directamente el heredero. Pues sí, pero mira, te voy a decir una cosa. Aquí las personas al momento de que abren, bueno, te voy a poner un ejemplo. Hace poco hubo un hijo de un ejidatario que fue a abrir lista de sucesión y en la lista él no aparecía como heredero. Entonces, aquí el único antecedente que queda en las oficinas del Registro Agrario Nacional es que se abrió el sobre. Pero ya al estar aperturado el sobre, ya es pública la información del sobre. Entonces, si tú vas y solicitas una constancia de vigencia, ya va a aparecer ahí, se aperturó el sobre en tal fecha, y la persona con el derecho a adjudicarse los bienes o las parcelas o los derechos que tuviera este ejidatario, puede venir aquí a Registro Agrario Nacional para hacer el trámite de adjudicación. Se hace el trámite de adjudicación y se le expiden los nuevos certificados a favor ya del sucesor. Aquí como tal, también para esta situación, pues no necesitamos un abogado, porque el mismo Registro Agrario Nacional es el que te hace ese trámite y te entrega los nuevos certificados. ¿Qué esto quiere decir? Que si nosotros anticipamos a esta situación complicada de la muerte, el llevar a cabo nuestra lista de sucesión de manera previa, sin la necesidad de contratar un abogado para llevarlo a cabo, o si lo hacemos ante notario público, siempre y cuando evidentemente el notario público, pues bueno, tenga a lo mejor la experiencia en el registro de listas de sucesión o testamentos agrarios, pues me permitiría llevar todo mi procedimiento de manera administrativa sin la necesidad del contrato de un abogado que en algunos casos puede ser lo más costoso del propio juicio, porque si bien es cierto, luego hay personas que dicen, ¿sabes qué? Pues mi papá dejó 3 hectáreas de tierra y a lo mejor estas 3 hectáreas tienen un valor de 1,5 millones de pesos. El tema es que ahora tendré que erogar una cantidad para poder hacérmelo yo titular con un documento válido ante una autoridad administrativa, en este caso el Registro Agrario Nacional, y el costo para adjudicármelo será determinante si quien me lo va a heredar dejó lista o no dejó lista. Correcto. ¿Cuánto nos podría costar un juicio agrario de un inmueble? Pensemos en estas 3 hectáreas de 1,5 millones de pesos. Es que, mira, por lo regular los abogados agraristas, aunque mira, también está la opción de contratar, o bueno, no contratar, sino ir con un abogado de la Procuraduría Agraria, que son abogados de oficio, y que ellos te pueden hacer el trámite sin ningún costo. Pero bueno, aquí por las cargas de trabajo que luego ellos llegan a tener, porque pues atienden, o sea, son 2 tribunales agrarios para todos los municipios del estado, y para algunos pues otros que se van para otros estados. Estos
Bueno, ahí ellos no te cobrarían nada, pero pues sería un poco más tardado que como un abogado particular, que por lo regular los abogados particulares son un poco más ágiles o están más al pendiente de tu asunto por la cuestión de que pues está de por medio su pago de honorarios. Y pues en las hectáreas que tú comentas, por lo regular los abogados llegan a cobrar en porcentaje del valor de la tierra. O sea, te estoy hablando de que, por ejemplo, si un abogado te dice, te cobro el 25% de lo que vale tu parcela. ¿Por qué? Porque tú vas a adquirir una parcela que vale... ¿Cuánto? Pensemos en $1,000,000 de pesos. Tendría que pagarle 250,000 pesos sobre un inmueble de $1,000,000 de pesos y perder el 25% del valor del inmueble por el simple hecho de no haber llevado a cabo un trámite de lista de sucesión o un testamento agrario. Que era el que decíamos que en un momento dado podríamos hacer ante notaría pública. Entonces, pues bueno, estas son las particularidades de lo que es un testamento agrario, una lista de sucesión, o como se conocían, o yo conocí de niño, digo, mi abuelo ya falleció, fue ejidatario, conocíamos como sobre de sucesión. Sobre de sucesión. Entonces estaremos dejando los requisitos en un link, toda la información para que sea de su conocimiento. Y pues bueno, estamos próximos a entrar al mes de septiembre e invitarlos a que bien se presentan ante las oficinas del Registro Agrario Nacional a abrir su lista de sucesión, o por el otro lado, pues bueno, ir ante un notario público y registrar su testamento ante este servidor público. Y ya teniendo el testamento, pues aquí una de las situaciones también que sucede, licenciado, es que que pasa muchas veces que los notarios públicos no tienen mucho conocimiento de todas estas normativa agraria. Okay. Entonces pasa que, por ejemplo, un ejidatario dice, pues yo tengo una parcela, digamos que de 2 hectáreas, ¿no? Y tengo 2 hijos. Les voy a partir la parcela en 1 hectárea para cada quien, para cada uno de ellos, y voy a hacer mi testamento así. El objetivo, como habíamos mencionado, de los testamentos es dejar en orden las cosas, o sea, para evitar que un conflicto al momento del fallecimiento al momento del fallecimiento. Entonces, como ese es el objetivo, evitar un conflicto, pasa muchas veces que si, como en el ejemplo que te estaba comentando, si el ejidatario hace esto, según la ley agraria, nosotros no podemos dividir parcelas. No se pueden separar. No se pueden fraccionar las parcelas. Entonces, aquí, el hecho de que este ejidatario dijera, voy a dejar un testamento ante un notario público que diga que a mis 2 hijos le voy a dar la mitad de mi parcela de 2 hectáreas, 1 hectárea cada quien, eso no resuelve un problema. ¿Por qué? Va a generar uno nuevo. Exactamente, porque a final de cuentas tienen que ir ante el Tribunal Agrario a dirimir sus derechos hereditarios, porque el testamento violenta la normativa en materia agraria. Así es. Entonces ahí, digo, ya sería un procedimiento seguramente un poquito más complicado del que en alguna otra ocasión estaremos comentando, donde si se quisiera llegar a cabo esta división de la parcela, pues primero se tendría que desincorporar del ejido el predio. Cambio a dominio pleno. Cámbialo a dominio pleno, y una vez obtenido el dominio pleno, puedes llevar a cabo la subdivisión. La subdivisión del predio para poder separar de manera equitativa, que a lo mejor sería una de las situaciones que en un momento dado la ley agraria pues genera o nos deja en un conflicto, ¿no? Porque finalmente, digo, la idea luego a veces de los papás, sin entrar a lo que comentamos hace un momento de las preferencias por los hijos, pues es poder dejar a sus 2 hijos pues partes iguales, para que en teoría no se estén peleando por los bienes. Pero entonces habría que tener mucho cuidado de que este testamento que pueda llevar a cabo un notario público pues se determine con claridad y no se violente normativa en materia agraria. Aquí lo que es esto, ¿por qué sucede, licenciado? Es porque muchas veces los notarios, aquí como la ley del notariado no está como tal regulado un testamento agrario, entonces pues ellos hacen el testamento, lo inscriben solamente en el Archivo General de Notarías, pero según el artículo 9 en la fracción 4ª
del reglamento interior del Registro Agrario Nacional establece que todos los notarios públicos tienen la obligación de registrar todos los testamentos que contengan derechos agrarios. Entonces, como esto no sucede, si por ejemplo en este caso hipotético que te había dicho, que el ejidatario tiene una parcela de 2 hectáreas, le da 1 hectárea a cada hijo, registra su testamento. Si el notario público hubiera acudido al Registro Agrario Nacional a inscribir el testamento, en cuanto el personal del Registro Agrario Nacional viera el testamento, hubiera dicho: este testamento no cumple con los requisitos de la ley agraria. Como sucede con un inmueble cuando se inscribe en registro público de la propiedad, que un calificador lo revisa y dice: ¿es susceptible de inscribirse o no es susceptible de inscribirse? Es correcto. Entonces, él lo que hace es decirle al notario: notario, tu testamento no cumple con la normativa de la ley agraria. Tienes que notificarle a tu contribuyente y decirle: tienes que generar otro testamento que cumpla con los requisitos del 17 de la ley agraria. Entonces aquí lo más importante que tendríamos que cuidar nosotros los usuarios al momento de acceder a una notaría para llevar a cabo un testamento agrario, como legalmente se conoce la lista de sucesión, sería el que en un momento dado nos lo entreguen con el respectivo documento que acredite la inscripción en el registro agrario nacional. No solo la recepción, sino la inscripción, como pasa con las escrituras públicas, que nosotros vamos a la última página y viene inscrito en registro público de la propiedad, bajo el número de tomo, registro, distrito judicial, de fecha, en el que podamos acreditar que efectivamente este testamento agrario ya quedó debidamente inscrito y evidente, y bajo la temática que quedó inscrito, pues el mismo no violenta materia agraria. Es correcto. Entonces, pues bueno, yo creo que esta cápsula la estaremos cerrando con esta parte del testamento agrario, lista de sucesión administrativa, y en una segunda cápsula pues hablaremos ya en forma de lo que es un testamento para los bienes que no forman parte del régimen ejidal. Del régimen ejidal, que ya serían bienes de pequeña propiedad. Pues bueno, con el gusto de saludarlos, licenciado José Luis, agradezco mucho su apoyo, y espero vernos pronto aquí en alguna otra ocasión. Muchas gracias, que tengan excelente día.